Bendito Dios, gracias, porque tú nos alimentas continuamente a través de tu Espíritu y de tu palabra. Necesitamos venir a la fuente, a Cristo, Él es el Señor. Y a través de su palabra nos instruye, nos guía, nos capacita, nos redarguye. Y por eso hoy, Padre, pedimos, Señor, que tu palabra nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, para ser libres de todo aquello, Señor, que no es bendición, que a ti no te agrada. Gracias por tu misericordia y por la sangre del Cordero en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Hace 8 días, mis hermanos, estuve compartiendo la primera parte de este tema que se titula Evitando las consecuencias del pecado. Evitando las consecuencias del pecado. Y hoy vamos a ver la parte 2. La parte 2. Estuvimos hablando acerca de Adán y Eva, los cuales no tenían conocimiento ni nunca habían experimentado el pecado. Por lo tanto, sus ojos no se habían abierto a la maldad. Dios le dice a Adán y Eva: no pequen para que no mueran. Dios le enseña a sus hijos que detrás del pecado hay consecuencias negativas y Dios se las quiere evitar. Adán y Eva deciden tomar del árbol y sus ojos fueron abiertos a un mundo que no conocían antes. Y comenzaron con unas luchas internas que nunca habían experimentado. Estuvimos hablando que pecar es abrir los ojos a un mundo que no conocíamos antes. Y a partir de ese momento, si usted lo prueba, si usted lo siente y lo experimenta, usted va a comenzar a tener luchas con aquello que experimentó. Y por eso Dios en su palabra nos enseña que no demos lugar al enemigo. Y vimos diferentes clases o diferentes consecuencias al pecado. Desde la muerte espiritual, el juicio de Dios, culpabilidad y división, el temor. Si no hay arrepentimiento, el pecado puede alcanzar a la persona, enfermedades, depresión, vimos esa parte. Y vimos que hay personitas que comienzan con una adicción al pecado. Dos, tres. Sí. 1, 2, 3. Amén. Entonces, mis hermanitos, vimos que se produce la adicción al pecado cuando la persona primero abre la puerta y luego la persona lo sigue cometiendo y termina vencido por el pecado y termina en un estado de esclavitud. Estuvimos hablando también de la diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la práctica del pecado. Vimos que todos pecamos porque tenemos una lucha interna, pero no practicamos el pecado. Y eso lo dejé claro en el video anterior. Hoy vamos a irnos para la segunda parte. Dios y Cristo nos advierten continuamente en la Escritura, en su palabra, que no practiquemos el pecado. ¿Por qué? Por las consecuencias que se desprenden de este. Nosotros en nuestra vida, por nuestras decisiones, podemos recibir consecuencias de bendición o consecuencias de maldición. Todo radica en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Quiero que veamos algunas citas de esa advertencia. Efesios 4, 26, 27. Efesios capítulo 4, el versículo 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es una escritura muy sencilla. Pablo está hablando acerca de la ira, que en algunos casos controla a la persona. Parece ser que en medio de los efesios habían personas que luchaban con la ira. Y esa ira les estaba ocasionando problemas familiares y de todo índole. Y entonces Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Porque usted puede sentirse enojado por algo, pero usted puede controlarse.
Usted puede tener dominio propio. Y dice también, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces Pablo dice que hay un límite para el pecado, en este caso de la ira. Y Pablo expone, si usted se airó hoy por la mañana, Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que en ese mismo día usted debe tratar de reconciliar, tratar de perdonar y cortar con la ira. Porque Pablo dice que después de ese tiempo, de una ira prolongada, le damos lugar al diablo. Y asimismo con todo pecado. Si el pecado se prolonga, ¿qué va a pasar? La puerta queda abierta y el enemigo puede afectarnos espiritualmente. Efesios capítulo 5, el versículo 11. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios no quiere que sus hijos participen del mundo de la maldad, del mundo del pecado. Y Pablo dice, antes más bien reprendamos esas obras en vez de participar de ellas. Y esas son advertencias de parte de Dios para no permitir que el pecado nos venza ni nos controle. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3. Versículos del 5 al 9. 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, el pecado trae consecuencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos despojemos de nuestro viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es la naturaleza pecaminosa con la cual todos luchamos internamente. Y Pablo dice que nos debemos considerar muertos a ese viejo hombre, porque cuando usted se convierte a Cristo, usted es una nueva criatura. Usted recibe una nueva vida, y la vida vieja usted tiene que desecharla, ya no puede vivir más en ella. Otra cita se encuentra en Romanos capítulo 8. Quiero dar 5 citas de introducción. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Romanos 8 del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya saben que carne ahí es esa naturaleza pecaminosa o el hombre viejo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, no puedes vivir una vida de pecado, ni aferrarte al pecado en tu vida. Debes cortar con él. Versículo 13, 8:13. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Pablo pone al cristiano en el medio de su decisión. Y nosotros podemos decidir vivir en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Es vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del espíritu. ¿Y qué es vivir en la carne? Es vivir en las obras del pecado. Esa es la diferencia entre las dos. Y Pablo dice, si el cristiano decide vivir en las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Se va a producir la muerte espiritual. Pero si el cristiano decide vivir en el espíritu, va a tener gozo, justicia y paz. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 al 20. Deuteronomio 30, versículos 17 al 20.
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dice a la nación de Israel: ya les he dado el conocimiento de la verdad, el amor de la verdad. Ahora deben practicarlo, porque está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y si escoges lo malo, vas a morir. Y Dios le aconseja a su pueblo en amor y le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo mismo nos dice el Señor Jesucristo hoy en día, que escojamos la vida a través de la obediencia, a través de tratar de agradar a Dios, de tener un corazón dispuesto para vivir para Él. ¿Por qué? Porque es que el día que probamos el pecado, que lo experimentamos, se van a crecer nuestras luchas internas. Créalo, cada vez que se experimenta un pecado, nace una lucha interna que no se tenía antes. Y recuerden que en Cristo se nos devuelve una inocencia y una pureza de corazón, y Dios quiere que la conservemos y la guardemos. Para eso nos dio su Espíritu Santo, para que cuando un cristiano peque, el Espíritu Santo redarguya y pueda venir a Dios inmediatamente en arrepentimiento y ser lavado y mantener esa inocencia que Dios quiere que tenga en su corazón. El abrir las puertas no es bueno, y voy a dar varios ejemplos. Uno que es muy común es el de la droga. Las personitas un día les da por probar lo que es la marihuana, pero después de la marihuana quieren pasar a la cocaína, el bazuco, el popper, el éxtasis y tantas drogas que existen hoy en día que no conocemos. Y al final la personita termina en un estado de calle, pero un día abrió la puerta y continuó. El mundo del alcoholismo, hay personas que se han hecho alcohólicas de esta forma, todos los días tomándose una cerveza que supuestamente para la digestión y para los riñones. Y después de un tiempo comienzan ya con un roncito el fin de semana, luego un whisky, luego un brandy, y hoy en día se encuentran en un centro de rehabilitación. Entonces es mejor no abrir las puertas, inclusive en cosas que usted puede hacer, pero que lo pueden llevar luego a una adicción. Es mejor evitar desde el principio. Si tu familia siempre te invita a una reunión y tú vas y terminas siempre alcoholizado, siempre sales con el licor en tu cuerpo y tu familia te sigue invitando y tú tienes el temor de Dios, ¿qué debes hacer? No debes ir. Si no tienes el dominio propio para cuidarte, para decirle no al pecado, entonces no vayas. Más bien dile pues, a la familia: no, invíteme a un almuerzo, invíteme a una comida, pero no me inviten a estas reuniones porque no quiero tomar licor. Toca tomar decisiones. Miremos la inmoralidad sexual. Las personas tienen esa puerta cerrada y no tienen esa tendencia o esa lucha interna en cuanto a lo sexual. Pero un día abren la puerta a través de la fornicación. Luego la fornicación los puede llevar al adulterio. Luego del adulterio los puede llevar a la homosexualidad y al lesbianismo. Y luego los puede llevar a actos más aberrantes. Y todo porque hubo una puerta que se abrió al inicio. Por eso cuando una persona abre una puerta, debe arrepentirse inmediatamente para no continuar en un proceso degradante, en un proceso degenerativo. Debe cerrar la puerta porque Dios le va a ayudar. Y aun cuando la persona comienza a entrar ya en una influencia mayor, el Espíritu Santo lo seguirá redarguyendo porque lo quiere rescatar, porque Dios sabe dónde puede llegar esa persona si continúa a través de ese pecado. ¿Cuántos artistas de Hollywood y cuántos cantantes del mundo de la farándula vemos que salen del closet, que públicamente dicen: soy homosexual, soy lesbiana? Pero al principio ellos no eran así, no tenían nunca esa inclinación ni esa tendencia. Pero un día comenzaron a fornicar. Entonces estaban con una chica, luego con la otra, luego con la otra, luego con dos, con tres, luego orgías y luego
ya no les bastaban las mujeres y quisieron experimentar con hombres. Y terminaron en la homosexualidad. Porque, hermanos, una persona no sabe dónde el pecado le puede llevar. Hablemos de la pornografía. Es puertas que se abren también. Y hay 3 tipos de pornografía. El primer nivel es cuando el hombre o la mujer se satisfacen visualmente viendo hombres o mujeres desnudos. Ese es el primer nivel. Hombres o mujeres desnudos. Después de un tiempo la persona ya no le basta y entonces comienza a ver a través de la pornografía hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales. Comienzan a ver ya actos de relaciones sexuales. Y luego, cuando ya no les basta eso, cuando el pecado los está dominando, terminan viendo ya luego pornografía donde hay abuso de menores, sexo con animales, sexo con muertos, y comienzan a ver todo tipo de aberraciones. Pero todo tuvo una etapa inicial. Por eso hay que cerrar todo en la etapa inicial, porque es más fácil estar bien con Dios. Cuando le coge ventaja, sus luchas van a ser más fuertes y van a necesitar consejería, oración y personas que le estén ayudando. Entonces es mejor cerrar las puertas desde el inicio. Hay amigotes tuyos que tal vez son bellas personas, entre comillas, pero ellos siempre te están invitando para incitarte a lo malo. Y un día te da por ir con ellos y les abre la puerta un día y vas con ellos, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego comienzas a hacer lo mismo que ellos están haciendo, porque abriste la puerta. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 7. Efesios 5, del 5 al 7. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 7. Dice lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. No seáis ¿qué? Partícipes con ellos. O sea, que el cristiano debe manifestar un nivel de separación a aquellas personas que siempre le están llevando al pecado. En la empresa, en el colegio, en la universidad, personas que no tienen el temor de Dios, pero que te están haciendo invitaciones. Y tú sabes que a donde van a ir o lo que van a hacer no es correcto delante del Señor. Hay jovencitos y jovencitas cristianas que terminaron lejos de Dios, porque un día le resultó un novio o una novia, pero ese novio y esa novia no eran creyentes, no tenían el temor de Dios, y el jovencito comienza a involucrarse con esa personita. Resulta, mis hermanitos, que entonces, como el joven no viene a la iglesia, la joven tampoco vuelve a la iglesia. Ya viene cada 15 días, luego cada mes, luego cada 6 meses, y luego perdimos esos jóvenes, porque un día le abrieron la puerta al enemigo a través de una persona inconversa. Hermanos, Dios tiene para ti lo que tú necesitas en su casa, en la iglesia, no fuera de ella. 1, 2, 3, sí, gracias. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24. ¿Por qué no debemos abrir puertas? ¿Por qué? ¿O por qué debemos cuidarnos? En Efesios 4 del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. La razón por la cual nos debemos cuidar de no abrir puertas al pecado es porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos todavía un viejo hombre que está dentro de nosotros, el cual está viciado con todo tipo de malos deseos y de todo tipo de malas tendencias. Entonces, si usted no se cuida, eso se puede despertar. La Biblia dice que consideremos al hombre viejo como muerto. Pero Martín Lutero habló de esa lucha con la siguiente frase. Él dijo
que Él bautizó al hombre viejo, dice que sepultó al hombre viejo en las aguas del bautismo, pero que al poco tiempo se dio cuenta que ese viejo hombre sabía nadar. ¿Qué significa eso? Que esa vieja naturaleza va a tratar de revivir, va a tratar de resucitar. Y por eso usted a veces siente ciertos deseos y ciertas inclinaciones. Y ahí es donde necesitas el dominio propio para decir no a la maldad. ¿Cuál es la palabra que mete a los cristianos en más problemas? El sí. 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 Un traguito, sí. Un cigarrillo, sí. Un chiste verde, sí. ¿Y cuál es la palabra que le evita más problemas al cristiano? No, no. Ay, sírvame de fiadora, hermanita. No, te evitaste un problema. Sí, le sirvió de fiadora y luego, ay, hermanos, yo he visto hermanitos pagando deudas hasta de 140 millones. Porque salen de fiadores, la otra persona no paga y nuestro hermano Salimo es un ejemplo, él cuenta el testimonio. Le sirvió supuestamente a uno de sus mejores amigos y luego la deuda se subió como a 140 millones y casi pierde todo. Entonces aprendamos a decir no. Dígale que está a su lado, la palabra que te va a librar de problemas, de pecado y de consecuencias es la palabra no. ¿Lo invitamos para la fiesta? No. ¿Lo invitamos para donde las chicas alegres? No. Entonces, hermano, espero que escuchemos más esa palabra, el no en cuanto al pecado y el sí para hacer la voluntad de Dios. Voy a dar dos ilustraciones de cómo obra el pecado en la vida de una persona. Primero, el pecado llega como una influencia y toca el corazón. Influencia. Fernandito, ábreme la puerta. Fernandito, yo solamente voy a entrar un momentico ya, ábreme la puerta. Entonces, si Fernandito le abre la puerta, el pecado llegó primero como una influencia. Si la persona no se arrepiente y no se vuelve a Dios, la persona va a pasar a un segundo nivel y es la opresión del pecado. Ya el pecado comienza a tomar control de la persona y va a comenzar a oprimirlo. La persona va a tener una lucha muy intensa. Y si la persona no frena en la opresión para volverse a Dios, porque Dios le da esa oportunidad, puede llegar inclusive hasta la posesión demoníaca. Influencia, opresión y posesión. Doy otra ilustración. Llega alguien a tu casa, déjame entrar, quiero tomar un tintico. Entonces llegó el pecado, llámese como se llame, y toca la puerta a tu casa. Cuando usted le dice, bueno, entra y nos tomamos un tintico, ahí es una influencia. Está en la sala de tu corazón, ahí está, has pecado. Pero tú puedes echarlo con facilidad, ¿sabes qué? No te quiero más aquí, para afuera, y le cierras la puerta. Pero resulta que la persona no le cierra la puerta y lo deja tomando tinto todo el día, y luego otro día, y luego más tiempo, y luego sigue. Entonces ya ese pecado ya no es un invitado, sino que es un huésped. Ya se encuentra en esa casa y ya comienza a hacer su habitación. Y si la persona, hermano, no frena y pasan meses y a veces como con Sansón, que Dios le dio años y no se quiso arrepentir, el pecado termina controlándole totalmente y se vuelve dueño de esa casa. Influencia, huésped, invitado, huésped y dueño. Y en la vida cristiana, con mucha tristeza hay que decirlo, hay personitas que estuvieron muy bien con Dios hace muchos años. Predicaron, sanaron enfermos, hicieron grandes cosas para Dios. Y hoy en día, hermano, están destruidos. Porque un día abrieron una puerta y no la quisieron cerrar. Y luego el pecado terminó dominándolos y ya no pueden salir de ahí. Quiero que veamos algunos ejemplos sobre esto. Apunta esa cita, Juan 8:34. Jesús dice que el que peca, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. O sea, para no ser esclavo del pecado, entonces no peques. Porque el pecado es un amo cruel, implacable. Entonces, si no quieres ser esclavo de un pecado, no peques. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunas personas en la Biblia que abrieron las puertas
y el pecado los atrapó. Primero, Sansón. Jueces 14:1. Jueces 14:1. Descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y esa historia nos narra que Sansón fue escogido por Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, un hombre con un gran propósito. Pero un día abrió una puerta. Comenzó a buscar fuera del pueblo de Dios una mujer para él. Y se enamoró de una filistea, de una mujer que no tenía el temor de Dios. O sea, aquí Sansón abrió una puerta y luego terminó casado con ella. Pasemos al 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces Sansón abrió la puerta al meterse con una persona que no tenía el temor de Dios. Y luego lo encontramos en Jueces 16, que ya comenzó a visitar prostíbulos, lugares de chicas alegres. Comenzó a visitar zonas que no eran para él. Entonces comenzó a violar los principios espirituales y el pecado comenzó a tener control de él. Toda esta historia tiene un proceso como de 20 años. Y cómo Dios trató con Sansón, pero Sansón nunca se quiso arrepentir. Vámonos para Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sored, la cual se llamaba Dalila. ¿Qué le pasó a Sansón? Se enamoró de una inconversa y la inconversa era una prostituta. Comenzó a frecuentar esos sitios y terminó enganchado con una mujer de esas. ¿Saben qué significa Dalila? La palabra Dalila significa la que quita la fuerza. Y quiero decirles que en el mundo hay muchas Dalilas que te quieren quitar tu fuerza espiritual. Entonces cuando estás en el trabajo y comienza la que trabaja al lado a hacerte los ojitos, a matarte el ojo, a hacerte sonrisitas, y tú sabes que ella tiene una familia, lo que debes entender es que no lo está haciendo porque eres muy bello, no. Lo está haciendo porque detrás de ella hay una influencia demoníaca, porque de pronto se la cree que es muy bello, pero es el enemigo el que lo quiere tumbar. Vámonos para el versículo 16, 15 y 16, 20 y 21 del 16. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a angustia. Ya Sansón aquí estaba en una opresión del pecado. O sea, lo que Dalila estaba haciendo era el proceso del pecado dominándolo a él. Y entonces ella quería saber cuál era el centro de su fuerza para poder destruirlo. Y comenzó a presionarlo cada día. Y cada día hasta que Sansón cedió. Versículo 20 y 21. Aquí ya el pecado toma el corazón de Sansón. Jueces 16, 20 y 21. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces cuando miramos la vida de Sansón, resumiéndola, fue un proceso de degradación. Abrió una puerta con persona inconversa, luego comenzó a frecuentar sitios que no debía, terminó enredándose con una mujer de esas, y el pecado a través de esa mujer lo dominó y lo controló y destruyó el propósito que Dios tenía para la vida de Sansón. Hermanito y hermanita, cuídense, porque en el mundo hay muchos Dalilos y muchas Dalilas, y les fascinan los cristianos porque dicen: es que se les ve algo diferente en el rostro, es que tiene algo especial. Yo no entiendo, ese hombre es como feíto, pero al mismo tiempo tiene algo que me agrada. ¿Saben qué es? La gloria de Dios. ¿Recuerdan a José con la esposa de Potifar? Que comenzó todos los días: Pepito, Pepinillo, ¿dónde estás? Y comenzó a seducirlo. Era el diablo presionando a través de ella para que José abriera la puerta. Y la pregunta es: ¿por qué José huyó?
Porque él estaba tentado. ¿Por qué? Porque él reconoció su naturaleza débil. Y él sabía que si se quedaba, ¿qué iba a pasar? Entonces decidió huir. Hermano, el huir no es cobardía, es agilidad en los pies. Ante la tentación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Corra. Usted sabe que allá en el estadio todos los días lo abren y ahí están las pistas para que usted ensaye los 100 metros planos. Miren, hermanos, a veces, aunque la persona ore, ayune, busque la presencia de Dios, puede caer en pecado, no porque no esté fuerte, sino porque no huye de la tentación. Entonces el pecado dominó a Sansón y destruyó su vida. Ya leímos el verso 20. Sí, eso. Y el 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mire cómo terminó Sansón. Terminó ciego espiritualmente y físicamente, estaba ciego. Y luego lo encadenó, lo amarró y lo pusieron a mover un molino. O sea, el pecado lo destruyó. Luego dice que el cabello le comenzó a crecer, que eso tiene que ver con la misericordia de Dios, y Dios le dio una última oportunidad y Sansón logró más en esa última recuperación que en toda su vida. Dios tuvo misericordia, pero la consecuencia es que él mismo murió en ese acto de valor que tuvo. Hermano, no abra las puertas. Segundo, vamos a ver el caso del rey Saúl. Primera de Samuel 16, del 8 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, del 8 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, del 8 al 14. Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por el propio Dios. Le esperaba un futuro de maravilla, pero resulta que Saúl tenía en su corazón una inclinación hacia la desobediencia, hacia la rebelión. Y entonces lo escogen como rey, y un día el profeta Samuel le dice a él: vamos a ir a cierta parte y voy a hacer un sacrificio a Jehová, espera hasta que yo llegue. 13 del 8 al 14. Y él esperó 6 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Digan conmigo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón. ¿Qué tal esa? Se adelantó a hacer un sacrificio que a él no le correspondía, porque se dejó dominar por el temor. Y llega Samuel: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Y él dice: no, es que tuve temor, el pueblo desertaba y entonces imploré el favor de Dios. Y le digo: lo que has hecho se llama desobediencia. Por lo tanto, ya tu reino no es confirmado y Dios se tiene que buscar otra persona. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dios le da la oportunidad a Saúl de que cambie y se vuelva obediente. Pero resulta que Dios le dice a Saúl: ve y destruye tal población, los vas a aniquilar a todos, no vas a dejar vivo a nadie, ni al gato ni al perro. Porque ellos trataron de hacer eso con Israel, y como era ojo por ojo y dientes por diente, aquí Dios le iba a devolver lo que sembraron. Y la escritura nos enseña que Saúl va y matan parte de la población y dejan parte viva. Y a uno de los que dejaron vivos fue precisamente al rey de los amalecitas, llamado
Agad, diga Agad. ¿Y saben qué significa Agad? Significa el rey de la carne. Eso significa Agad, literalmente el rey de la carne. O sea, ¿a quién dejó vivo Saúl? Al principal. Hay gente que dice, yo le entrego esto al Señor, pero esta otra área no. Y es la más delicada. Yo sí voy a soltar esto, pero eso otro no. Entonces, Agad significa el rey de la carne. Lo dejó vivo. Y no solamente a él, dejó vivo todos los animales más gordos, porque él pensó en un festín y ofrecerle parte al Señor. Y viene el profeta Samuel otra vez y mire lo que le dice. 16, versículo 22. Perdón, primera de Samuel 15, 22. Gracias, mis hermanitos. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente mejor es obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Encontramos que Saúl comenzó en un proceso degenerativo. Cada día caía una desobediencia peor. Y si leen el resto de la historia, Saúl siguió pecando más. De tal manera que dice en el 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fue tanta la desobediencia que el espíritu de Dios lo abandonó. Y en lugar de eso lo atormentaba un demonio. ¿Cómo terminó Saúl? Primera de Crónicas 10, Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13. Primera de Crónicas capítulo 10, el versículo 13. Primera de Crónicas 10, 13. Dice lo siguiente: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina. ¿Cómo terminó Saúl, el primer rey? Terminó muy mal. Terminó hasta consultando una bruja. Él las había echado al comenzar su reinado y ahora termina consultando una bruja. Porque cuando la personita no trata con el pecado y deja que le vaya cogiendo ventaja y no se arrepiente y sigue, llega el momento en que el pecado lo va a oprimir, y puede llegar el momento donde el pecado lo va a gobernar totalmente y le va a destruir todo. Por eso, hermanos, no abra la puerta. Por el tiempo voy a colocar otros dos ejemplos rápidos. Judas, apunta estas tres citas para que las tenga ahí. Judas, Juan 12:6. En Juan 12:6 se nos dice que una mujer derramó un perfume a los pies de Jesús. Y luego Judas viene y dice: pero ese perfume se pudo haber vendido y darle la plata a los pobres. Pero dice: pero no lo hacía porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. La tendencia en la naturaleza pecaminosa de Judas era el robo. Había sido ladrón. Y ahora conoce a Cristo y su palabra, se vuelve apóstol. Y el Señor quería que él se corrigiera. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le entregó la bolsa de las ofrendas. Y comenzó Judas a cajonear. Así comenzó. Y él no trató con eso en su vida y no se arrepintió. Y fue tanta su avaricia y su codicia que terminó vendiendo hasta el Señor. Tremendo. Apunta también ahí Juan capítulo 13, versículo 27, donde dice que estando sentado a la mesa, entró Satanás en él. Tremendo. Él había echado fuera demonios, había predicado, había ganado almas por orden del Señor, y ahora estaba poseído por el propio diablo y lo llevó a vender a Jesús. Luego en Mateo 27:5, ese mismo demonio lo llevó al suicidio y terminó perdiéndose Judas eternamente y para siempre. Pero usted puede ver un proceso de pecado. Otro ejemplo, encontramos el ejemplo de Caín.
Abel y Caín presentan una ofrenda. Pueden colocar esa cita, el de Caín, Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 10. Génesis 4, del 4 al 10. Y también pueden copiar Primera de Juan 3, 12 y 13. Primera de Juan 3, 12 y 13. Entonces ofrecen una ofrenda. Dios miró el corazón de Abel y aceptó su ofrenda por el corazón. Y miró la ofrenda de Caín, pero primero su corazón, y no le agradó. Caín ofreció lo que era incorrecto porque su corazón era incorrecto. Y entonces Caín se pone bravo y comienza a tener malos pensamientos contra su hermano, de envidia, porque Dios lo aceptó a él. Y viene el Señor y visita a Caín y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te encuentras tan enojado? Tú sabes hacer lo bueno. Si haces lo bueno, te voy a exaltar como a tu hermano. Pero mira, Caín, Dios le advierte: Caín, ya el pecado está a la puerta. O sea, te está tocando la envidia y ya tienes malos pensamientos contra tu hermano. Dice: ya el pecado está a la puerta, mas tú te puedes enseñorear de él. Tremendo eso, tú te puedes enseñorear de él. O sea, puedes dominarlo, no te dejes llevar. Pero resulta que Caín no siguió el consejo de Dios, se dejó envenenar el corazón y llevó a su hermano y lo mató. El primer asesinato en la Biblia. Y luego viene Dios a redarguirlo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Mire, Dios dándole más oportunidad. No sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Mire, en ninguna parte se registra un arrepentimiento de Caín. Luego Dios le pone una marca para que no lo maten, y luego levanta una ciudad a su nombre. O sea, comenzó a levantar un imperio alrededor de él, de su carne, de su maldad. Entonces, mis hermanitos, no abra la puerta al pecado para que no llegues a un estado donde luego no seas capaz verdaderamente de vivir para Dios. Termino con esto. ¿Cómo cerrar las puertas que hemos abierto? ¿Cómo cerrar las puertas? Primero, arrepentimiento. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para usted confesar su pecado, usted primero tiene que reconocerlo, porque ahí dice: el que encubre su pecado, o sea, el que no lo reconoce no va a prosperar. Pero el que lo reconoce, el que dice: sí, he pecado, abrí esta puerta, estoy mal, Señor, sé que no debía haber hecho eso. Si usted no lo reconoce, no va a tener la bendición de Dios. Pero si usted lo reconoce y viene al Señor, usted se podrá apartar de él. Reconozca el pecado. Mire, si usted peca, arrepiéntase ese mismo día. Trate de arrepentirse inmediatamente y eso te va a mantener el corazón sensible a la voz de Dios. Segundo, confesar el pecado, confesarlo. Primera de Juan 1:8 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez usted reconoce el pecado, usted viene a Dios en confesión. ¿Por qué debemos confesar pues el pecado si ya lo hemos reconocido? Porque cuando usted confiesa el pecado ante Dios, usted mismo está siendo confrontado con su pecado. Señor, sí, tu palabra es verdadera. Lo que dijo David en el Salmo 51: contra ti he pecado, para que seas considerado justo en tus juicios. Tu palabra es la verdad. O sea, al confesarlo estamos diciendo: Dios es verdadero y nosotros hemos fallado. Tercero, miren este tan importante. Tercero, decidiendo en el corazón no pecar. Digan conmigo: decidiendo en el corazón no pecar. Daniel 1:8. Daniel dice ahí: propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hermano, propone en tu corazón no pecar. Mire, usted puede ser de mucho ayuno, de mucha oración, usted puede predicar mucho, ser una persona maravillosa en su vecindario, de mucho amor y misericordia, pero si usted no decide en su corazón que se va a guardar para Dios, usted va a pecar. Y por eso a veces dicen: ¿por qué ese predicador tan famoso del mundo, si era tan entregado, se fue a hacer lo malo? ¿Por qué? Porque él no había decidido en su corazón guardarse a pesar de lo que hacía. En Primera de Tesalonicenses 5:22, apúntelo, solamente dice: absteneos de toda especie de mal. O sea,
Absteneos, ¿qué es? Tomo la decisión de que no me contamino con esto. No vuelvo a tomar el pucho, el cigarrillo. No vuelvo a recibir un ron. Es eso, absteneos de toda especie de mal. Cuarto, hacer un plan para no volver a pecar. Digan, hacer un plan para no volver a pecar. ¿Cuál es su plan para no pecar? Si usted siempre que llega a la puerta de esa casa siempre termina en pecado, ¿qué debe hacer? No vuelve, pase por allá. Si usted siempre se junta con ese amigo que consume droga y termina usted también en Júpiter, ¿qué debe hacer? Deje esa amistad y cámbiala por otra. ¿No, en serio? O sea, haga un plan. ¿Qué vas a hacer para evitar el pecado en tu vida? ¿Cuál es el plan? Que por ejemplo no ayunabas, entonces parte del plan es: voy a comenzar a ayunar. Voy a incrementar un poco más la oración. Me voy a acercar más a los hermanos de la iglesia. Y cuando tú haces un plan, entonces vas a evitar el pecado. Y punto 5 y último, mantén una vida de comunión con Dios a través de la palabra y de la oración. Si tú tomas la decisión de no pecar y te fortaleces en Dios, Dios siempre te va a guardar. Créalo, hermano. Pero si usted no toma la decisión y no se fortalece en el Señor, el pecado va a comenzar a hacer grieta poco a poco. Y quiero terminar con una cita, Primera de Juan 5:18. Termino con esa cita. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Escuchen, si somos de Dios y hemos nacido verdaderamente de nuevo, no vamos a practicar el pecado. El pecado te va a doler en tu corazón, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cierre la puerta. Y ahí lo dice con claridad. Es no practicar el pecado, hermanos. No practicar el pecado. Si tu costumbre era todos los viernes irte a rumbear y el domingo a la iglesia, sabiendo que el otro viernes te vas para otra rumba, no está bien. Corta con eso. Corta de raíz. Y vas a ver que la bendición de Dios estará contigo. La bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Vamos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies. Bendito Dios y Padre, amado Jesús y bendito Espíritu de Dios. Gracias porque estás en este lugar, en medio de tu pueblo y en los corazones de tus hijos, hablando, Señor, con profundidad a través de tu palabra. Porque sé, Señor, que nuestras conciencias han sido tocadas hoy para bien. Y así podemos comprender el estado espiritual en el que nos encontramos. Necesitamos cada día acercarnos a ti, porque el pecado está a la puerta y acecha, Señor. Por eso tú nos adviertes a través de la palabra que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente moriremos, porque vendrán consecuencias. Y tú nos animas a que escojamos la vida para que vivamos con nuestra descendencia. Tú no te sorprendes de que el hombre peque. Tú lo que te sorprendes es que el hombre persevere en el pecado. Tú no te sorprendes de que alguien cayó en alguna falla, porque tú conoces la condición del hombre. Tú lo que te sorprendes, Padre, es que el hombre no venga en arrepentimiento a ti. Por eso, Padre, quita de nosotros si hay ceguera, si hay dureza del corazón, si nuestro corazón se está endureciendo por el engaño del pecado, que por tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento y que podamos comprender que estamos mal y que hoy tú nos dices: venid y estemos a cuentas. Hermano y hermana, yo quiero que hables ahí con el Señor un minuto y entrégale hoy ese pecado al Señor. No digas: es que es difícil, es que es muy duro. No, entrégaselo, porque la obra la va a hacer Él, pero tú tienes que entregarle esa carga. Tú tienes que entregarle ese pecado, tú tienes que entregarle esa maldad, para que el Señor te pueda liberar y así se cumpla Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Dios te ofrece gracia para ser libre. Entrégale ya todo vicio, cigarrillo, droga, vicios sexuales, vicios de la lengua, de tus ojos, de tu mente. Entrégale ya al Señor y dile: Señor, hoy rompo con esto y lo entrego de corazón a ti, porque sé, Padre, que esto me daña, me perjudica espiritualmente, porque no es de bendición ni para mí, ni para mi familia, ni para mis hermanos. Por eso hoy me vuelvo a ti, Padre, pidiendo que me laves con la sangre de tu Hijo, con la sangre de Cristo, y limpies mi conciencia a plenitud, para que pueda ser tuyo, Señor, y amarte de todo corazón. Gracias, Jesús, porque la obra que has comenzado, tú mismo, Señor, la vas a perfeccionar. Señor, gracias por tu perdón para tus hijos, porque hoy, Señor, están entregando esas áreas de oscuridad para que la luz penetre y así puedan ser esas lumbreras que tú quieres que sean. Bendigo a los hermanos que están conectados a través de las redes, pidiendo que el Espíritu Santo hable ahí en sus hogares donde se encuentran, y que tengan un cambio para vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén y amén.